Ahora vamos a hablar un poco más sobre lo sucedido ayer en Brooklyn, Nueva York, donde el Mayo Zambada, Ismael Zambada García, se declaró culpable de delitos por los que lo acusan los fiscales estadounidenses y al mismo tiempo pues dio a conocer que durante más de medio siglo de actividad criminal pues sobornó a diversos funcionarios para poder asegurar la operación impune del cártel de Sinaloa. Para ello nos acompaña José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días, Pascal. Gracias por la invitación. Bueno, pues vimos por un lado la declaración de culpabilidad del Chapo, por otro lado la celebración de las autoridades estadounidenses relacionadas con la Procuración de Justicia y México en realidad, México como país, México su gobierno, sus gobiernos anteriores, pues fueron simples espectadores, José Luis. La declaración del Mayo, dijiste del Chavo, pero sí, yo creo que Perdóname. México queda otra vez pues, digamos, en el ojo público, queda mal parado frente a las autoridades norteamericanas que nuevamente dan justicia a todas las víctimas del narcotráfico, estas personas que fueron asediadas durante por lo menos 50 años tras el mandato, vamos a decirlo así, de Ismael Zambada García al frente de esta organización transnacional. Creo que México sigue dando señales que no puede y no tiene tampoco la intención de pues acabar con el crimen organizado y ni siquiera puede enjuiciar a los capos de la droga que operan a diestra y siniestra en territorio mexicano, Pascal. Bueno, ni detenerlos muchas veces, porque pues si no fuera por este operativo en el que se llevaron de Sinaloa a El Mayo Zambada, pues no se veía pronta la detención de este capo. Que el día de ayer también fuimos testigos en la conferencia de prensa que da Pam Bondi, que da Joseph Nochela Jr., e inclusive Terry Cole, el director de la DEA, dan todas las respuestas, dan ese logro, se dan aplausos entre todos y dan cuenta de que gracias a la intervención de Estados Unidos en operaciones militares, estratégicas, inteligencia, pueden capturar a capos de la talla de Ismael Mayo Zambada. Lo curioso es que nunca dijeron, y yo creo que nunca lo vamos a saber, Pascal, cuál fue realmente la colaboración que hicieron con Joaquín Guzmán López ese 25 de julio de 2024 para extraer de manera irregular al Mayo Zambada de territorio mexicano y llevarlo hasta este aeropuerto de Santana en Estados Unidos. Yo creo que eso es parte de las indagatorias, parte del secreto profesional con el que se van a quedar las agencias. Y bueno, pues en el otro lado de la frontera, en este México convulso, vemos que hay personajes en la política interna como el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, que sigue departiendo y no ha sido sometido a una investigación. Vimos también el actuar pésimo de la Fiscalía General del Estado a cargo en ese momento de Sara Bruna Quiñones, diciendo que incluso Héctor Melesio Ocón fue asesinado en aquel evento al que asistiría y asistió con el Mayo Zambada, fue asesinado en una gasolinera, lo cual pues no fue cierto, es decir, era un montaje. Entonces, hay ciertos elementos del gobierno de México que no pueden ser entendidos, si no es por la propia corrupción, la impunidad. Vimos también un Mayo Zambada arrepentido que pidió disculpas por su actuar en el crimen organizado y detalló que corrompió desde policías hasta militares y políticos mexicanos. Entonces, hay dos lados de la moneda, hay dos historias que convergen, que parecerían que son inconexas, pero que no se entenderían sin el aval y la complicidad del crimen organizado al más alto nivel. Sí, y la presidenta hoy reiteró que hace falta evidencias, que hace falta denuncias para poder actuar en contra de funcionarios que fueron cómplices del cártel de Sinaloa, pero creo que si pide la presidenta algún tipo de evidencias, por lo menos se tendría que actuar en contra de quienes obstruyeron la justicia relacionada con los hechos de aquel 25 de julio de 2024, los hechos que tú refieres, los de la gasolinería, los de intentar decir que a Héctor Melesio Ocón lo asesinaron de una manera distinta como realmente murió. Ahí hay suficientes elementos para actuar. Incluso entiendo que la Fiscalía General de la República tiene todos los elementos para actuar y simplemente lo que parece no haber, estimado José Luis, no es una falta de evidencia, sino una falta de voluntad política. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y hay que recordar también que
El Mayo Zambada operó desde Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, López Obrador y recientemente hasta el 25 de julio del 2024, durante esta administración morenista de Claudia Sheinbaum. Entonces, bien lo refieres, no hay voluntad política por parte de los gobiernos mexicanos, PAN, PRI, Morena. Nunca hubo una investigación en torno al caso del Mayo Zambada. Operó impunemente. Recordarle también a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, cuando ataja que deberían demostrar pruebas en caso de que su administración tenga posibles nexos, o la del presidente López Obrador, con el Mayo Zambada. Exige pruebas y que se sometan a la fiscalía, una fiscalía, insisto, que fue omisa en el actuar y en la persecución de un hombre como el Mayo Zambada. Y además, pruebas. Recordemos también que en el juicio de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad en Estados Unidos, en la misma corte del Distrito Este donde fue enjuiciado el Chapo Guzmán, el propio Genaro García Luna y el Mayo Zambada, no se requirieron pruebas periciales, digamos, videos, audios, algún documento para darle una sentencia de por lo menos 38 años a García Luna del otro lado de la frontera. En Estados Unidos, la figura jurídica del testigo cooperante o de los propios dichos de un testigo son prueba suficiente y fehaciente para que pueda ser procesado judicialmente un capo, como lo es Genaro García Luna, como lo fue el Chapo, como lo es el Mayo. Entonces, en ese tenor, creo que muchos de estos personajes de la narcopolítica mexicana ahora sí van a temer, y ni por error van a poder vacacionar a Disney, mi querido Pascal, porque van a tener miedo a que sean al menos aprendidos, investigados, o en una de esas hasta enjuiciados en una corte que podría ser también la del Distrito Este de Nueva York. Y a lo mejor, no sé, pero a lo mejor por eso estamos viendo que el destino de viajes internacionales es más bien del otro lado del Atlántico y no del lado norte del Río Bravo. Oye, ¿tú crees que vamos a ver de aquí al 13 de enero, cuando se dicte la sentencia del Mayo Zambada, algunos elementos más, algo que refuerce este dicho del Mayo Zambada de que hubo sobornos para funcionarios, policías, militares? No creo que veamos pruebas, ni nombres, ni ese desfile como se esperaba con Ovidio Guzmán, con Joaquín Guzmán López. Esta colaboración, recordemos, entre capos mexicanos y autoridades es una cooperación secreta y controlada. Cada uno de los dichos tienen que ser sometidos a investigación, cada una de las pruebas tienen que ser verificadas por las agencias norteamericanas, y eso forma parte de investigaciones o averiguaciones nuevas que también podrían estar en curso y que, de ser públicas, entorpecerían a la misma. Yo creo que esos datos no los vamos a conocer nunca. Lo que sí vamos a conocer a finales de este año, Pascal, es el acuerdo al que va a llegar el Mayo Zambada con las autoridades. Recordemos que por lo menos una semana o 2 semanas antes de su presentación nuevamente, para saber el acuerdo, tienen que dar un documento a la Fiscalía General de Justicia de Nueva York, a la propia Corte del Distrito Oeste, para saber cuáles son los términos en los que va a llegar el Mayo. Cabe mencionar también el comentario que hizo ayer el abogado Frank Pérez, diciendo que su cliente no iba a cooperar y que la información que tiene el Mayo Zambada se queda con el Mayo Zambada. También en el anuncio, Pam Bondi dijo que iba a pasar el resto de su vida el capo sinaloense en una cárcel, ya que en México vivía como un rey. No sabemos si en ese contraste de declaraciones hayan engañado también al Mayo Zambada, y a cambio de un acuerdo de culpabilidad no le den una pena reducida, que es lo que él apunta, y más bien lo condenen a una cadena perpetua. Es decir, si lo engañan o lo engañaron al Mayo Zambada en esta jugarreta de justicia o de política también interna de los republicanos, pues parece ser que ahí va a haber un quiebre importante también entre el Mayo Zambada, y quizás sí se haga pública esa carta que él dijo en algún momento, que la relación bilateral entre México y Estados Unidos podría colapsar. Ahora, tiene que haber un documento mucho más detallado de lo que él, pues, habló, esos 9 minutos que él habló ayer en la Corte del Distrito Este de Nueva York. Debe haber un documento mucho más detallado del acuerdo de culpabilidad entre él y la Fiscalía, ¿no? Totalmente, tiene que haber un documento que detalle, insisto, no va a haber nombres ni un desfile de pruebas ni hechos políticos de este lado que involucraron a ciertos actores de la vida pública en México, y que, o sea, no vamos a ver una lista de políticos, ni militares, ni policías que estuvieron involucrados, ¿no? Yo creo que vamos a ver más bien los términos jurídicos
a los que se va a enfrentar el Mayo Zambada, la posible pena a la que será sometido, en este caso también la cárcel a la cual será turnado, y bueno, Ujú. todas las condiciones en torno a su final, ¿no? Como lo anunciaba ayer Pam Bondi, que es prácticamente su estadía en una prisión federal en Estados Unidos de por vida. Ahora, curioso que sea ella la que diga la sentencia antes de que hasta la pronuncie el juez, ¿no? Creo que es un hecho histórico, necesitaban protagonismo, la fiscal Pam Bondi, el fiscal de Nueva York, Joseph Nochela Jr., el director de la DEA, Terry Cole, cada uno habló y se ponían una estrella en la frente, todo el mundo se aplaudía, reconocían el esfuerzo, le daban un guiño al Departamento de Seguridad, pero al FBI, pero a la Agencia Central de Investigación. Entonces creo que ahí nunca hablaron también, y hay una doble moral muy grande, Pascal, referente a dónde está el trasiego de drogas en Estados Unidos, las pandillas locales como estos clubes de motociclistas, los Hells Angels, por ejemplo, que permitan la distribución de droga. No hablaron acerca de los cárteles domésticos en Estados Unidos, no hablaron del tráfico de armas, ¿no? Que son las principales empresas estadounidenses las que dotan de arsenal de tipo militar a los cárteles como el de Sinaloa o el de Jalisco. Es decir, hay una hipocresía grande también porque apuntan al lado mexicano, pero en el interior, pues ellos tienen un gran problema, además del de salud pública con este consumo de fentanilo. Hay un gran problema de fondo que no están atendiendo y quieren encauzar precisamente esta batalla o esta cruzada simplemente apuntando al lado mexicano. Volviendo a la declaración que hizo el Mayo, ¿tú crees que todos los términos de esta carta que leyó estaban negociados? Es decir, él tenía la obligación de hablar sobre la forma en que corrompió a funcionarios mexicanos, o es algo que él dijo libremente. Podría ser en dos filos. Si lo dijo, vamos a lanzar esa hipótesis, porque si lo dijo pensando en que podía tener algún tipo de beneficio legal al declararse culpable, al decir que corrompió durante más de 50 años, pedir disculpas a las víctimas, ofrecer a cambio estos miles de millones de dólares en activos, que es una suma gigantesca, ¿no? 15,000 millones de dólares para que pudieran resarcir el daño producto de la venta de drogas, 1.5 millones de toneladas de cocaína, traficadas durante más de 50 años de actividad criminal. Es decir, incluso recordarás este apartado de una misiva que por ahí expresa también Frank Pérez, donde pide mesura en Sinaloa para que cese la guerra. Es decir, todos Sí. estos posicionamientos del Mayo Zambada, si los hizo para obtener beneficios legales, pues podrían servirle, podrían no servirle. Vamos a ver si lo logra. Insisto, sería muy prematuro decirlo, tendríamos que esperarnos a enero, pero si lo dijo bajo una condición de Estados Unidos también para un discurso político, ¿a cambio de qué? ¿No? O sea, de alguna manera se enfrentó a una culpabilidad abierta, a por fin descorrer ese velo de Lampa en el que estuvo todo el tiempo incrustado, y bueno, vamos a ver si los beneficios van a ser pues laxos, o fue un engaño por parte de la justicia norteamericana y todos salieron a defender su idea de que Estados Unidos, nadie se le escapa a Estados Unidos del radar en esta cruzada contra las drogas. Así se encuentre en Culiacán, Sinaloa. Oye, por último, por cierto, dónde están esos activos o dónde está ese dinero, esos 15,000 millones de dólares que tendría que entregar el Mayo Zambada al gobierno de Estados Unidos? ¿Dónde se encuentra ese dinero? El dinero está en las propias rutas de trasiego de drogas, están en prestanombres, empresas fantasmas, paraísos fiscales, criptomonedas. Recordemos que en años recientes también una cruzada del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos ha apuntado a los activos que tiene el cártel de Sinaloa en monedas digitales, en Bitcoin sobre todo. Por allí hubo también apenas un decomiso hace un par de meses que hizo el FBI al cártel de Sinaloa en una cuantiosa cantidad, vamos a decirlo así, de activos de esta manera, de esta modalidad ahora de blanqueamiento de capitales de las organizaciones criminales. Es decir, el Mayo Zambada debe de dar propiedades, nombres, cuentas de banco, bitcoins, bueno, tiene que establecer también por dónde pasa el dinero, quiénes son los principales lavadores, etcétera. Tiene una gran cantidad de manejo de efectivo que da precisamente esa suma, y creo que nos quedaríamos cortos. Hacían por ahí el símil de que si el Mayo Zambada estuviera en una lista de Forbes, me parece que estaría como por el número 19, por ahí del 19, 24
con esta fortuna en más de 15,000 millones de dólares que está pidiendo el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Bien, bien, José Luis, una última cosa, me queda poco tiempo, pero quiero preguntártela. Hoy dijo la presidenta, no me da tiempo de poner el audio, pero que le toca a los medios averiguar cómo fue la captura de El Mayo. ¿Tu opinión sobre esto que dijo la mandataria? No escuché ese comentario que hizo la presidenta, pero lo que sí debo decir, y apuntaba en algunos espacios el día de ayer mientras se pronunciaba la fiscal de Estados Unidos, Pam Bondi, creo que el periodismo mexicano hay que darle un gran reconocimiento a todos los periodistas que nos hemos encargado de ser y de adoptar ese papel. Que cínico el comentario de la presidenta, con todo respeto, pero creo que nos hemos convertido en fiscalizadores del poder público. El exigir la presidenta que los periodistas hagan el trabajo que debería de estar haciendo la Fiscalía General de la República, me parece inaudito que en ese tenor los comentarios ahora apunten a que el periodismo tenga que seguir siendo precisamente ese contrapoder, ¿no?, ante la falta de un Estado de Derecho en México. Le agradezco mucho a José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico, que me haya esperado para terminar esta conversación. Creo que vale la pena, estimado José Luis, escuchar lo que dijo la presidenta en la mañanera respecto al papel de los medios en torno de las investigaciones sobre la captura del Mayo Zambada. Si te parece, vamos a escuchar. Lo que sabemos es lo que ustedes saben el día de ayer, lo que menciona el abogado en su entrevista cuando sale del juicio y después lo que declaran las autoridades de Estados Unidos. Porque yo creo que les toca a ustedes, más que a nosotros. Nosotros obviamente hacemos una... ¿A qué me refiero hoy? Lo que sigue, todavía no digo. ¿Cómo fue que el Mayo llega a Estados Unidos? La detención del Mayo. Sí, porque hay que analizarlo todo. ¿Cómo es que llega a Estados Unidos? ¿Cuál es la declaración formal del entonces gobierno del presidente Biden frente a esa detención de cuando llega él a Estados Unidos? Su declaración de culpabilidad, las declaraciones de su abogado y las declaraciones de las autoridades. Yo creo que vale la pena analizarlo. Bueno, pues ahí está la declaración. José Luis, ¿algún comentario adicional? Yo creo que más bien hay que indagar qué fue lo que ocurrió al interior de ese rancho. Hay muchas preguntas, me refiero al rancho Huertos del Pedregal, a las afueras de Culiacán, a la cita a la que fue citado inclusive el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en compañía de Héctor Melesio Cuen, que fue asesinado en ese mismo predio. Hay muchas preguntas en torno a ese caso, la participación de Joaquín Guzmán López en esa reunión que se gestó con días, semanas de antelación, de acuerdo a una investigación que yo estoy preparando y que saldrá próxima. Lo hemos platicado, Pascal, en un libro, La Cuarta Transformación del Crimen Organizado, en coautoría con Ricardo Ravelo. Bueno, pues hay detrás de ese hecho una historia más grande que no se ha contado, que próximamente la podrán leer en el mes de octubre. Y mi comentario al respecto sería que no hay que desviar la atención en torno al acuerdo, porque ese nunca lo vamos a saber. Con Joaquín Guzmán López, él pactó con las autoridades norteamericanas con meses de anticipación para llegar a Estados Unidos, y el acuerdo era claro: entregar al Mayo Zambada para tener condiciones jurídicas tanto para él como para su hermano, con Ovidio Guzmán, favorables en Estados Unidos. Es decir, no hay un hilo negro detrás de eso. El acuerdo, el avión, el piloto, la matrícula de la aeronave, eso no lo vamos a saber nunca, como ya lo anunció ayer Pam Bondi, porque es parte de su investigación. Ellos están pactando con narcotraficantes. Recordemos que no confían en el gobierno de México del todo, luego de que Andrés Manuel López Obrador, el expresidente de México, no quisiera renovar, ¿no?, las visas de estos agentes de la DEA en territorio mexicano. Y esto viene a raíz también de otra historia compleja, grande, turbia, referente a la detención del ex general, el exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, ¿no?, a quien prometió México pues sí repatriar, lo pidió en una extradición express hacia su país, y dijo que lo iba a investigar, y simplemente archivó la carpeta y todos los documentos que le dio la justicia norteamericana para su investigación. No lo hizo. Entonces creo que allí la presidenta de México está omitiendo mucha información y se está clavando o se está enfocando en un solo hecho que parece que ya fue respondido el día de ayer en la conferencia en Estados Unidos. Ya, y si la presidenta pues nos pide a los periodistas, a los medios, indagar los hechos de ese día, pues creo que también tendría que haber una disposición de las autoridades, tanto federales, estatales, de contestar las preguntas. Y hay muchas preguntas que no quieren contestar, como aquella de por qué y cómo fue que se planeó la obstrucción a la justicia con el truqueo
del asesinato de Héctor Melesio Cuen. Empezando por ese video, ¿no? Es decir, solamente cesaron del cargo a la entonces fiscal Sara Bruna Quiñones tras ¿Ya? presentar un video, no sé si a petición del gobernador, a petición de alguna otra autoridad, donde muestran un video donde no aparece nada. Decían que había sido asesinado Melesio Cuen en una gasolinera, no ocurrió. Es decir, quisieron implantar una, vamos a llamarlo así, verdad histórica que nunca pasó. Entonces, a estos funcionarios no se les investigó, a la fiscal solamente se le removió del caso, al gobernador sigue operando, el gobernador tiene un tufo, en verdad, gigantesco de una relación o posible relación con los actores que hoy están, algunos de ellos en Estados Unidos, Joaquín Guzmán López, Ovidio Guzmán López, Ismael Mayo Zambada, Joaquín El Chapo Guzmán, y nadie hace nada, es decir, no hay una investigación en un país que se jacta de ser medianamente democrático. Bueno, pues remueven del cargo a estos actores y les hacen una investigación pertinente en una fiscalía que no está investigando tampoco a nadie. Entonces, la presidenta insta a que en caso de que haya algún tipo de declaración del Mayo Zambada del otro lado de la frontera apuntando a políticos mexicanos, habla de que la fiscalía investigará con pruebas, 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 y si la fiscalía no está investigando en este momento nada de lo que pasó. Pues así parece, José Luis. Te agradezco mucho que te hayas quedado con nosotros unos minutos más. Te mando un gran abrazo, Pascal. Siempre es un gusto estar aquí en tu espacio. Saludo al auditorio. Para ti, José Luis Montenegro, periodista y escritor especializado en seguridad y narcotráfico.